10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, les cuento, vamos a hablar hoy día de un tema bien interesante, que es los cambios en la menopausia, específicamente en el piso pélvico, y cómo podemos prevenirlo, qué es lo que pasa. Y estamos acá con Josefa Anualar. Josefa es kinesióloga, especialista en kinesiología pelviperineal, al igual que yo, y trabajamos juntas en CIDEP. Y pensando en esto, en este problema puntual, quisimos hacer este live para conversar un poco y transmitir lo que significa esto y cómo lo podemos prevenir. Hola Josefa, ¿cómo estás? Bien, y tú, con mucho ánimo para empezar este live, hablar un poco más de micropérdico también. No te escucho muy bien, Josefa, no sé si estás cerca del micrófono. Estoy con audífono, ahora te estaba cantando. Ahí sí, a ver. ¿Sí? Ahí sí, ahora sí. Ah, ya. ¿Me escucha claro? Estaba con los audífonos, que esa persona se escuchaba también. Ya. Así que, bien, pues partamos entonces, ya son las 6:08. Así que te dejo, José, para que nos cuentes un poco respecto a esto, y después la idea es ir respondiendo algunas preguntas que nos han llegado en estos días que hemos hecho la difusión, y los que quieran hacer preguntas también las pueden enviar. Bueno, para empezar, yo creo que es súper importante poder explicar un poco qué es el piso pélvico y qué es lo que hacemos nosotras acá, porque muchas veces la gente no sabe qué es la kinesiología de piso pélvico, ni siquiera sabe que existe. Así que, a modo de introducción, el piso pélvico es una estructura que nosotros tenemos en nuestra zona pélvica, valga la redundancia, que está compuesta por músculo y ligamento. En esta zona se encuentra donde están los genitales y básicamente es lo que sostiene nuestros órganos como el útero, el recto, la vejiga. Y cuando esta musculatura falla, se pueden producir disfunciones que van a estar en el fondo involucradas en síntomas urinarios, defecatorios, sexuales. Y estas disfunciones a largo plazo van aumentando con la edad. En el fondo le habían dicho que mientras a mayor edad van a aumentar estas disfunciones, y por lo mismo nosotros quisimos hacer un poco este live sobre las disfunciones en la época premenopáusica y la menopausia. Y un poco lo que hacemos nosotras como kinesiólogas de piso pélvico es rehabilitar esto, y también trabajamos en la prevención, esto a través de ejercicio de la musculatura de piso pélvico y diferentes herramientas. Y bueno, principalmente la prevención es como lo que más nos importa, justamente para que no se causen varios problemas cuando ya está la edad adulta, que se han escuchado, como la incontinencia, que es la pérdida de orina, también los prolapsos, que es el descenso en el fondo de los órganos genitales, como el útero, que hay veces que las mujeres tampoco consultan cuando ya les molesta mucho. Entonces, un poco la idea de esto es poder difundir esta idea de que no es normal que pasen ciertas cosas, son comunes, pero no normales, y podemos tratarlas. Así que Eso eso. es un tema que en el fondo pasa mucho, que las mujeres hay como periodos de la vida como que son bien significativos. Uno es muy joven cuando se está embarazada o se tienen las guaguas, y que a veces después queda un periodo en el cual uno cría, que la mujer se pasa a segundo plano totalmente en el fondo, y no se preocupa de prevenir en ese periodo. Yo creo que por eso esta como perimenopausia, quizás ya cuando pasamos más allá de los 40 años, es cuando uno empieza a pensar que, uy, los años siguen pasando, ¿ahora qué hago? Claro. Así que cuéntanos un poco cómo, qué cambios hay en la menopausia en general y específicamente en el piso pélvico. Yo creo que como primero, diferenciar también el término de la menopausia con el climaterio, que de repente hay como una confusión. La menopausia es la fecha de cuando en el fondo es la última menstruación que tiene la mujer, que
en el fondo se termina la edad fértil, y el climaterio es como el síndrome de todas las cosas que pasan en pro de la menopausia, en el fondo, que son todos los síntomas y signos. Entonces, dentro de lo que pasa en el piso pélvico, obviamente hay una baja hormonal, y esto va a influir tanto en, por ejemplo, la apariencia de la vulva, que de repente en las mujeres, bueno, generalmente no se mira mucho. Pero algo que pasa es que la apariencia cambia y el nivel vulvar como que se ve un poco más deshinchado, por así decirlo, como... Inflado, en el fondo. Sí, que desinflado. Claro. Y que de repente como que dicen como, oye, y es normal, como que después se dan cuenta, pero a todas las mujeres les pasa en este periodo. También hay un problema, o sea, no es un problema, en el fondo como que hay un déficit en la zona del tejido, por así decirlo, a nivel vaginal y uretral, que en esta zona como que se empieza a atrofiar el tejido, empieza a disminuir, y esto hace de que el roce y todas las cosas sean más molestosas, como en el fondo de la resequedad que se produce en esta zona, hace que sea más irritativo, que por ejemplo haya dolor en las relaciones sexuales, que pique un poquito más porque está más reseco. Entonces, esto va a influir en todo esto, y también esto a nivel general, como hay una pérdida de la masa muscular, también influye en cómo funciona nuestro piso pélvico, porque es músculo, básicamente. Claro. Entonces, Eso es lo que se llama, en el fondo, uno siempre se preocupa como, bueno, yo ya estoy en ese periodo, así que me siento muy identificada. Y uno se preocupa mucho de la osteoporosis, en el fondo de esta baja del hueso, pero también es importante en el fondo esta sarcopenia, esta disminución también de la calidad del tejido muscular y la disminución que, como tú bien decías, no solo en el piso pélvico, es en todo el cuerpo, pero el piso pélvico, como es nuestro tema, es uno de los órganos que sí se afectan en el fondo. claro, igual al final también el tema óseo nos influye finalmente, porque si es que la mujer tiene esta pérdida de masa ósea, va a tener más probabilidades de tener fracturas, que yo creo que muchas mujeres de repente como que hablan de que, ay, sí, tienen como osteoporosis o qué sé yo, pero no saben como en qué va a influir esto, y es básicamente que tienen más riesgo de lesionarse. Y una de las formas de poder prevenir esto es justamente ir haciendo ejercicio para que la masa muscular se mantenga, y la masa muscular es lo que nos protege finalmente de no lesionarnos eventualmente por alguna caída, y un poco también es ese el mensaje, como prevenir, tener una vida saludable, tener masa muscular, cuidarse, y todos esos factores que de repente yo creo que como mujeres nos olvidamos mucho, y algo que dijiste tú al principio, que yo le digo mucho a mis pacientes, es como esto de que nos acordamos en ciertos periodos de nuestra vida de nuestro piso pélvico, que son periodos muy como el parto, cuando te llega la menstruación, que es como reconocer un poquito esa zona, y lo que pasa mucho también las mujeres es que cuando tienen la menopausia dejan de consultar, como que piensan de que como ya no es edad fértil, no tiene que ir al ginecólogo. Claro, Y es un error importantísimo. se acabó todo, y en realidad es súper importante porque a través del ginecólogo podemos también tratar todo esto, porque son síntomas que disminuyen la calidad de vida de la mujer y de repente normalizan, y es como, ah, sí, como me pasa también, pero como lo normal, cuando Exacto, no. y te diría que incluso, Josefa, hoy en día uno ve a las mujeres que están en esta edad fértil, en el periodo de embarazo, posparto, que están mucho más conscientes, hay más información, además tenemos todos los medios, pero a las mujeres de la edad mía, en el fondo, ese no era tema, es decir, uno no sabía nada, nada, nada al respecto. Entonces, muchas veces las mujeres que hoy están cursando alrededor de los 50 años, como que muchas veces consultan, no se preocupan cuando se viene un problema, cuando tenemos algún grado de incontinencia o prolapso, un dolor o algo así, pero no hay una conciencia de cómo lo prevenimos, ¿ya? Claro, En el fondo, eso yo creo que como un mensaje importante, que no es solo esperar que cuando me pase me voy a preocupar. Entonces, claro. y yo creo que hoy en día las generaciones más jóvenes van a venir mucho más preparadas, hay mucha más información, hay menos tabú también al respecto. Pero todas las mujeres ya de 50 o más, o incluso un poquito antes, nos tenemos muchísima menos información. ¿Ya? Así que yo creo que por eso este tema es tan, tan importante. Claro. Ahora,
no sé, se puede prevenir en el fondo, hablamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el fondo? Claro, como que en el fondo hay cosas que van a pasar, o sea, de partida no podemos prevenir de que el tejido vaya en el fondo atrofiándose y todas estas cosas que son de causa hormonal. Lo que sí pueden hacer es consultar al ginecólogo para poder en el fondo ir pausando o solucionando un poco estos temas, pero a nivel de piso pélvico lo que nosotros podemos hacer es trabajar el piso pélvico. Yo creo que para nosotros los kines lo más importante primero es la educación, que creo que muchas veces de repente como que piensan que es solo ejercicio, y hay cosas que podemos aprender, como los hábitos para ir al baño, que a veces la gente va y piensa que lo hace bien, pero en realidad hay cosas que podrían mejorar. También tenemos el cuidado del piso pélvico. Yo creo que me ha pasado muchas veces que las mujeres mayores, por ejemplo, se limpian como la zona genital con jabón, que no es lo que corresponde, en realidad solamente deberían limpiarse con agua. Y a nivel de ejercicio, lo que nosotros podemos hacer es trabajar el piso pélvico con ejercicio. Ahora, ¿cómo se trabaja el piso pélvico? Quizás muchas mujeres han escuchado esto de cortar el chorrito del pipí, que yo creo que es como un Qué poco típico desmitificar eso. eso, que es muy típico de esta generación, de como que le dijeron como, no, corta el chorrito del pipí y vaya a ejercitar, y en realidad no hay que hacerlo. Es como lo peor que pueden hacer porque aumenta las probabilidades de tener infección urinaria y es una forma de ubicar el piso pélvico, sí, pero no es un ejercicio. Claro. Yo creo que es como el primer mensaje, no lo hagan más, si es que lo están haciendo. Y a través del ejercicio, que en el fondo es esto de contraer, relajar, pero no es solo contraer y relajar, sino que hay una dosificación, que es cuántas veces lo hago, cómo ubicarlo, y eso va a depender de cada persona, y yo también creo que eso es otra cosa que pasa mucho de repente con las redes sociales, que es como muy estándar a veces, como no, contrae 5 veces y fin. Y en verdad, cada mujer es distinta. Y de Claro. eso depende un poco también de cómo, que hay que evaluarlo antes de poder hacer un ejercicio bien, digamos. Y para hacer eso uno tiene que evaluar, pero después uno puede hacer ejercicios que sean más funcionales con eso. Una vez que ya lo ubico, puedo hacer cualquier tipo de gimnasia y poder contraer este piso pélvico, fortalecerlo, y así va a estar mejor y voy a estar ejercitándolo y además voy a estar haciendo el ejercicio que necesito para mi edad, que en el fondo lo que siempre se enfoca acá es el equilibrio y el fortalecimiento del aeróbico, y muchas mujeres, por ejemplo, no saben de que como las cargas no hacen tan bien a esta edad, como una carga excesiva. Claro. Entonces, como uno tiene que aprender a dosificar de forma buena el ejercicio porque es una etapa distinta. No, Oye, no, como un poco aclarar también que muchas mujeres, claro, uno ve publicaciones, dice, mira, apriete, estos son los ejercicios de Kegel. Esto, un poco expliquémosle, si esto es lo mismo que a veces pasa que con leer o ver un video, no todas pueden contraer correctamente el piso pélvico, es decir, hay estudios que se ve que menos de la mitad lo logran hacer correctamente, entonces eso es como importante. Entonces, un poco preguntarte en este plan preventivo, ¿cómo funciona? En el fondo, hay que evaluar, como tú decías primero, para saber si lo está haciendo correctamente. claro, la idea, como no lo explicamos bien, pero en el fondo nosotros estamos planteando que queremos hacer un programa, o sea, ya lo implementamos acá en CIRET, que es un programa preventivo como para este grupo de mujeres. Y para eso siempre hay que evaluar, porque nosotros tenemos la musculatura, todos la tenemos y la contraemos y podemos contraerla, pero no siempre lo hacemos bien. Entonces, para hacerlo hay que evaluarlo y poder ubicarnos primero. Yo creo que muchas mujeres de repente no saben, como dicen ya, sí está acá, pero no saben ubicarlo y como reconocer que cuando contraen están contrayendo esa parte. Entonces, para eso nosotros usamos la evaluación, para saber cómo está la musculatura, pero también para que ellas puedan sentir dónde está y puedan reconocer su piso pélvico y así no lo hagan bien, porque muchas veces las mujeres de repente contraen el piso pélvico, pero contraen la guata, contraen el poto, contraen todo básicamente y aguantan la respiración. Y eso es algo que no se debería hacer, y para eso estamos nosotras en el fondo, para ayudarlas a reconocer esto. Claro, y lo otro también es cómo incorporar después estos ejercicios a las actividades de la vida diaria, Claro. ¿ya? Hay una pregunta acá
que dice el ginecólogo tiene que derivar o se puede consultar directamente. Bueno, un poco es importante. Cuando hay una patología de por medio, sí, él tiene que evaluarlo un médico y tiene que derivarlo. Pero cuando uno va a hacer prevención, es como esto, como ir a un gimnasio en el fondo. Yo estoy sana, esto está orientado a pacientes que no tienen disfunción de piso pélvico, que como decía la Jo, es incontinencia, prolapso, dolor, cosas así. Es enfocado a aquellas que quieren prepararse para estar bien en este periodo, y ahí en ese sentido es como una gimnasia, como un trabajo, como quien va a hacer ejercicios preventivos. Eh, Claro. Así que sí, aclaro la pregunta que nos hacía Ingrid. Hay otra pregunta de Astejo, dice, ¿el prolapso depende solo de la cantidad de partos o nada que ver? No, o sea, obviamente los partos son un factor de riesgo, en el fondo hay mayor riesgo de tener prolapso, pero la mujer en el fondo por ser mujer, digamos, porque por el efecto hormonal, lamentablemente, que se produce en este periodo de la menopausia, la zona se ve debilitada porque los ligamentos se debilitan, como que digamos que este piso pélvico, que si yo lo veo así como una red, debería estar firme. Y no es solamente músculo, también hay ligamentos, también están los huesos involucrados. Entonces, si es que hay un déficit, ya sea a través de las hormonas, esto se va a ir viendo debilitado. Y si es que yo no lo ejercito nunca y tuve malos hábitos, por ejemplo, si es que yo cuando voy al baño y hago caca y pujo, también estoy haciendo un esfuerzo en el piso pélvico que no se debería hacer. Y si yo lo hice repetidamente muchas veces durante mi vida, lo estoy debilitando. Entonces, básicamente son varias las cosas que pueden ir debilitando, y si es que no tuvo un parto y tuvo solo cesárea, el embarazo igual también es un factor de riesgo. Y si no tuve embarazo, igual tengo el factor de ser mujer para tener un prolapso. Entonces, También hay factores genéticos, de repente, claro, yo siempre digo, si uno tiene ese antecedente que la mamá tuvo prolapso y sin un riesgo importante, a veces hay gente que es hiperlaxa, por ejemplo, y eso habla de tejidos más estirables, por decirlo así. claro. Así que también, como tú decías, las gentes típicas, también las que muy gorditas, la obesidad es un factor de riesgo también para el prolapso. Para todas las difusiones pisopélvico en general. Claro, y en verdad, en realidad, como también como dijiste tú, lo del factor genético, que yo creo que también muchas veces, muchas mamás nunca hablaron del tema, entonces tampoco sabían de que su mamá tenía quizás un prolapso o algún problema a nivel genital, y yo creo que el mensaje también es que se evalúen, como no necesariamente tiene que haber un problema, y puede ser una evaluación y para reconocerlo, yo creo que también eso es súper importante, que generalmente las mujeres, bueno, todos, la gente, consulta cuando hay un problema y no como de manera preventiva. Claro. Y Eh, eso un poco es la salud del futuro. En el fondo, en anticiparse a. Es decir, ojalá no solo en este tema, sino que en muchos. Oye, Jo, teníamos una pregunta que nos habían hecho de la semana, déjame buscarla, que, y también me ha pasado a mí también, pacientes que te dicen que ellas, cuando hacen su yoga o cuando hacen pilates, les dice su instructor que aprieten el piso pélvico. ¿Sirve esto? ¿Ayuda? ¿No sirve? yo creo que sirve cuando uno sabe hacerlo. Exacto, sí, de acuerdo. Si es que tuvo alguna una asesoría de piso pélvico y logró hacerlo, sí, de todas maneras, pero cuando uno lo hace de manera generalizada, sin haber hecho una evaluación previa, es muy difícil que lo hagan bien. A mí igual me ha pasado que he tenido pacientes que han hecho pilates y que dicen como no, lo ubico, y saben cómo contraer, pero el problema es que se ayudan con el abdominal, hacen fuerza, aguantan la respiración, y esa no es la contracción correcta, porque no es una contracción pura de piso pélvico. Entonces, eso yo creo que también tiene que quedar claro de que no siempre cuando dicen como sí, contráelos, lo están contrayendo bien. Por eso es que es importante la evaluación. Exacto. En fondo, educar y aprender a hacer el ejercicio. Después Claro. ya uno... Ahora, cuéntanos un poco en este programa preventivo
¿ya? En este programa preventivo, ¿en qué consiste? Básicamente, en cuánto dura, cómo se enfoca. O sea, lo primero, se empieza siempre con la evaluación porque hay que determinar si es que no hay una disfunción. Porque si hay una disfunción, obviamente ahí lo que se tiene que hacer es una rehabilitación y post-rehabilitación podría continuar en un programa, digamos. Pero una vez que ya se pasa esa evaluación y que en el fondo no hay una disfunción y sepamos ubicar el piso pélvico, se inicia la gimnasia. ¿Ya? Está como acondicionamiento físico, básicamente, que es lo mismo que ir a una clase de gimnasia de funcional, de ejercicio funcional, pero enfocado más en el piso pélvico. ¿Qué quiere decir esto? De que los ejercicios tienen un enfoque en el piso pélvico, o sea, va a ser como contraer, cómo contraigo, cuánto contraigo, cuándo tengo que contraer el piso pélvico en hacer ciertos tipos de fuerza, y no solamente el ejercicio, sino que también hablar de los hábitos. ¿Qué cosas puedo hacer yo para mejorar? Si es que me parece algo distinto, como a quién tengo que consultar. Y como había dicho antes, el tema de los hábitos, de cómo defecar, cuánto es lo normal de orinar, por ejemplo. Porque de repente hay mujeres que dicen no tengo incontinencia, pero van a orinar 2 10 veces veces al al día. día, o 10, ven como lo Claro, extremos. de un extremo al otro. O se levantan en la noche y hacen pipí muchas veces en la noche, y eso tampoco está bien. Entonces, ahí hay cosas que también uno puede educar para poder modificar en las personas y que, Orientar también para que consulten al especialista para claro, esto, en el y fondo. derivar y saber a quién consultar, como he dicho, como de repente no saben a quién ir y siempre van al ginecólogo y al mismo ginecólogo, y en verdad dentro de la ginecología también hay diferentes especialidades, y yo encuentro que eso también es súper importante. No siempre como que el ginecólogo de toda la vida, por ejemplo, ve menopausia o climaterio, y uno debería ir al especialista en menopausia y climaterio para que lo pueda, como en el fondo, aconsejar bien. Oye, volviendo al tema del programa preventivo, esta evaluación es personalizada, ¿no es Claro. cierto? Y después trabajan en grupo. En grupos más o menos de 6 personas la idea es como para que sea lo más personalizado posible. La idea es que el valor sea por como un pack de sesiones, básicamente, y la idea es mantener el programa, como no es que uno se vaya alta, sino que es lo mismo que en vez de ir a hacer gimnasia, al gimnasio, por así decirlo, mantener este programa óptimo para ti, como para cada persona en esta edad y que sea lo más personalizado posible. Ya. Pero igual si hay alguien que a lo mejor le queda lejos, podría también hacer un periodo acotado Claro, en aprender, hacer la rehabilitación y después seguir en su práctica, que a en su veces casa. tienen más cerca de su casa o qué sé yo, pero ya saben cómo contraer correctamente el piso pélvico. Sí, finalmente lo que nosotros queremos ofrecer es esta prevención, que puedan no tener después alguna disfunción del piso pélvico, como habíamos dicho anteriormente, que son súper frecuentes. Aprender a cómo contraer el piso pélvico y eventualmente poder hacer esto donde sea, y como dije yo, como los ejercicios funcionales es como para que uno lo pueda hacer en casa. No, no sé, de repente como tener que levantar cosas, que es la mayoría de las personas lo hacen, o levantar una guagua, levantar un piso, levantar lo que sea, y saber de que en qué minuto tienen que contraer el piso pélvico y no hacer un esfuerzo que están haciendo mal y que en el fondo les va a traer más problemas. Claro. Hoy tenemos hartas preguntas, Jo, mira. Eh, me pregunta, a ver, dice, dice si vamos a subir algunos videos de ejercicios básicos. Fíjate, en el canal de YouTube de CIREP hay un video que fue un trabajo que hicimos en pandemia, cuando estábamos sin poder ver pacientes presenciales, y ahí hay un video de ejercicios de piso pélvico, pero también nuestra idea igual es ir alimentando eso, ¿ya? Después, la otra pregunta, dice Valentina, dice, siempre he escuchado que es normal esto de hacer capes de pipí, de vez en cuando, que con la edad, ¿es verdad? ¿Cuánto es lo normal? ¿Contestas tú o contesto yo? Sí, contestáis tú, vamos a decir lo mismo. Sí. No, no es normal. Perder orina no es normal a ninguna edad. Ya no es un costo que uno deba pagar por tener hijos ni por envejecer. Ya es frecuente, sin duda. La estadística habla de que una mujer alrededor de los 40 años, una de cada tres, y después de la menopausia, una de cada dos,
¿ya? Pero es frecuente, pero esa es nuestra idea, que esto no es normal, ¿ya? De repente a mí me molesta un poco cuando estos reclames de los apósitos, los pañales, lo plantean como una solución, ¿ya? Sin duda hay pacientes que sí van a tener que usar apósitos y pañales, pero con la quine y con otros tratamientos, porque la kinesiología no es el único tratamiento, pueden mejorar su calidad de vida, disminuir o incluso eliminar los escapes. Así que animarla, como te digo, el foco de este live era lo preventivo, pero a quienes tienen el síntoma hay que consultar y hay tratamiento. El tratamiento, el conservador es con kinesiología, rehabilitación de piso pélvico, que es como la primera línea, uno dice, está exento de riesgo y todo, pero después ya viene tratamientos, hay con fármacos, hay con cirugía, ¿ya? Así que consulten. Después, María Fernanda dice, la quine piso pélvico podría ayudar a mi mamá que se ha hecho pipí, siempre pipí. Bueno, no creo que siempre, pero eh, contéstale, Jo. Creo que ya un Obviamente, poco lo dijimos, sí. sí, como en el fondo, primero consultar, obviamente, al médico y él va a derivar para solucionar, pero de que puede haber una solución, va a haber una solución eventualmente con un médico o con nosotros como rehabilitación de piso pélvico. Claro. Y en el fondo, el uso, cuando hay pacientes que están usando pañales o apósitos, en el fondo siempre un poco ser bien clara en esto. No es que esto sea como ni la bola de cristal ni nada de eso. La kinesiología de piso pélvico en pacientes que ya tienen el problema tiene una efectividad alta, alrededor del 70%, pero también hay pacientes que no responden como uno quisiera, pero sí en general disminuyen su sintomatología al menos en un 50%, ¿ya? Entonces a veces eso va a variar un poco, si alguien tenía una gran incontinencia y baja en un 70%, un 80%, el cambio es sustancial en el fondo. Así que animarse en el fondo. Entonces, esto de preventivo, otra pregunta que me hacía una paciente cuando yo le conté que íbamos a hacer esto, porque ella ya se trató hace un tiempo, ha estado bien, ella puede prevenir la reincidencia, en el fondo ella está bien en este minuto. ¿Qué recomendarías tú a esas pacientes que ya se trataron alguna vez, que están bien o bastante bien al respecto? De todas maneras es mejor, de hecho, porque ya tiene una rehabilitación, entonces tiene mucha más conciencia también y ya tiene un entrenamiento previo, por así decirlo. Pero la idea, bueno, es lo que todos le decimos a nuestros pacientes, como que la rehabilitación básicamente continúa siempre, como que el ejercicio debería mantenerse y esto es una forma de optimizar esos tiempos también y poder integrarlo más y darse más ayuda, porque claro, uno hace una terapia y si ya pasó tiempo, de repente hay cosas que se empiezan a olvidar y uno deja como ejercicios que los puedan realizar y que no sea como algo tan largo ni tan como fome para la paciente hacerlo, para que se comprometa a hacerlo. Y esto es en el fondo es algo novedoso y algo más como entretenido para ella y que de todas maneras sería más funcional. Claro, eso es lo que tú llamas funcional, es como haciendo otros ejercicios en forma Claro, simultánea. No, claro. no solo el apretar y soltar el piso pélvico, claro. Porque muchas veces, en el fondo, los escapes en general son cuando uno hace un movimiento, un esfuerzo, un cambio de posición, un ejercicio, ¿ya? Claro. Así que déjame ver si llegaron más preguntillas. Ahí estamos. Yo tenía otras guardadas por aquí. Vamos. Entonces, eso yo creo que el gran mensaje es ojalá prevenir, ¿ya? En- Pasa un poco en este periodo cuando uno está 50 o 50 pasadito, que uno se empieza a preocupar de uno. Tiene más tiempo, ya los hijos los tenemos grandes, te podemos dedicarnos un poco más a nuestra persona y además que un mensaje muy importante, la esperanza de vida de la mujer hoy día está sobre los 80 años, ¿ya? Es decir, la mujer que hoy tiene 50, le quedan 30 años por lo menos, estamos hablando de un promedio, es decir, pueden ser incluso más.
Entonces, así como uno se preocupa de qué sé yo, estar bien del corazón, el azúcar, el peso, el piso pélvico es algo importante porque los síntomas que otorga las disfunciones son muy invalidantes como calidad de vida, en el fondo. Sí. Yo creo que el tema de la calidad de vida en este periodo es súper importante, como de repente las mujeres que llegan a consultar y dejan de hacer muchas actividades o dejan de salir de su casa por tener de repente las incontinencias o el prolapso que les molesta mucho. Entonces, como yo creo que también hay mensajes para la gente más joven que se preocupe y sea consciente de esto, porque en el fondo todas vamos a lo mismo, no hay mujer que se vaya a salvar de esta situación porque a todos nos va a pasar. Eh, y también hablarlo, que yo creo que ese es otro tema importante. De repente en las generaciones más jóvenes ha pasado de que se habla más de los temas y no da tanta vergüenza, pero muchas veces me ha pasado de pacientes que dicen como nunca hablamos como de que a alguien se le escapó el pipí hasta que una lo dijo y después todo el grupo de amigas, todas les había pasado que posparto se habían tenido fugas de orina. Entonces era como normalizar algo porque era común y tampoco se hablaba y la gente piensa que está bien, pero en realidad hay formas de poder solucionarlo. Yo creo que el otro mensaje importante es consultar, que las mujeres no dejen de ir al ginecólogo porque llegue este periodo, que yo creo que pasa muchísimo, que fue lo que dije al principio, que de repente dejan de tener la menstruación, entonces no van más al ginecólogo y se olvidaron del tema y piensan de que, no sé, si quieren, tienen una vida sexual activa, que no, en el fondo tener dolor va a ser normal y dejan de, en el fondo de mantener la actividad sexual y no es justo tampoco si es que lo han, como restringirse en su vida por cosas que podrían solucionarse porque piensan de que a esa edad es normal que eso pase. Claro. Y en verdad no. Y también importante en el fondo en este periodo la consulta al ginecólogo, porque también te va a orientar el médico respecto a la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Que también puede ayudar. A lo mejor no para todas, porque no todas las mujeres pueden tener terapia de reemplazo hormonal, pero otras sí, y hay distintos tipos de terapia de reemplazo hormonal, y en eso el ginecólogo las puede orientar bien, ¿ya? Vale. Que eso también. Lo más importante es prevenir. Yo creo que mantener el seguimiento siempre es importante, no solamente cuando Claro, hay... es decir, ojalá uno dice, este plan de prevención pudiera partir mucho antes en el fondo, pero Vale. quisimos enfocarnos en este grupo que es desde la perimenopausia, en el fondo, cuando parten ya los pequeños problemas o uno ya está más cerca porque es un grupo que es especialmente lábil o que va a afectarle más próximamente. A lo mejor la mujer que tiene 30 años le queda todavía tiempo, tiene como más, pero las que estamos en este periodo, ojalá apurarnos porque se nos viene encima en el fondo, así que animarlas a consultar, a prevenir y tener una buena vida, una vida muy saludable en el fondo. Con buena calidad de vida. Exacto. Como en verdad yo creo que ese es más que nada el mensaje bueno, de lo que dijiste tú también, de que hay que preocuparse siempre, tampoco es como que hay que, no es que estemos asustándola, pero a todas les va a pasar, entonces como que siento que en el fondo es visibilizar algo que sucede, que está presente, pero no se habla. Entonces yo creo que un poco también es eso, no es que uno vaya asustando por la vida diciendo como te va a pasar esto, sino que efectivamente hay cosas que se pueden hacer para que esto no pase a mayores, digamos. Exactamente. ¿Ya? Eso es como lo importante del mensaje y que además, como decía, una correcta evaluación y educación de cómo hacer los ejercicios, más un trabajo grupal que incorpore los ejercicios en distintas actividades, es como la mezcla perfecta. ¿Ya? Yo creo que eso es como importante. Así que déjame ver, José, si tenemos alguna otra pregunta. Dice, espero que hagan más difusiones, sí, esa es la idea, estamos partiendo, en, no somos muy expertas, sobre todo a mí me pasa en esto. Yo no veo si te llegan mensajes. No, es que como yo soy la dueña de esto, veo tengo
Después dice, ¿cómo se puede hacer para la evaluación? ¿Ya? ¿Cómo agendar? ¿Cómo hace? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo agenda? ¿Dónde se dirige? Al centro CIREP. Al centro CIREP, sí. Mira, pueden buscarlo en la página web que es www.cirep.cl. También podrían dejar un mensaje por el Messenger aquí en la misma Facebook y la SECRE las contacta y les va a dar toda la información. ¿Ya? Y el teléfono también, si quieren, es el 222-222-08-9487. ¿Ya? Y ahí contactan para hacer la evaluación y preguntar más detalles de todo, ¿ya? Dice, pregunta, me parece bien que se promueva, soy de la generación que nada de esto se hablaba, sobre 60, exactamente, en el fondo, Ingrid, toda la razón, nada. Además, pasa que las mujeres, como comentario más mayorcita, la zona de la pelvis, en la educación es como una zona tabú, que no se piensa, no se siente, no se mira. Entonces cuando uno dice aprieta el piso pélvico, como que la conciencia es mucho más difícil de sentir esta región del cuerpo, que es una parte de la anatomía tan importante como cualquiera otra, y les cuesta un poquito más que cuando uno no tiene este esquema corporal, lo que llamamos nosotros el esquema corporal, ¿ya? Dice Rosario, creo que ya lo hablaron, pero si tengo menopausia, tengo que ir a consultar al ginecólogo al tiro. Bueno, lo correcto es ir a su control anual, todos los años al ginecólogo, hacerse el Papa Nicolau, todos los exámenes de rigor, y así que si no lo has hecho este año, te aconsejo que lo agendes. Y si no ha ido hace mucho tiempo el ginecólogo y tiene la menopausia, ojalá averiguar de un ginecólogo que sea especialista en climaterio, sí. menopausia, porque va a poder optimizar más, digamos, la ayuda. Eso, pues yo creo que estamos. Ha sido súper interesante la conversación con Josefa, contarles un poco lo que estamos haciendo en el Centro CIREP, que aparte de este programa preventivo, que es algo como nuevo, que atendemos en el fondo todos los distintos disfunciones de piso pélvico, tanto en hombres, en mujeres, en niños, porque hemos hablado aquí de la mujer, porque estamos hablando de menopausia, pero los hombres también tienen disfunciones de piso pélvico, mucho menos que las mujeres, por una cosa muy anatómica, pero después de la cirugía de próstata, de alguna otro tipo de cirugía colorectal, por ejemplo, y también los niños, ¿ya? Así que invitarlas a visitar el sitio y conocer un poco lo que estamos haciendo. Eso. Ese Y lo yo estamos esperando en CIREP. sí. Estamos toda la semana, así que bienvenidos. Ay, se cortó. Eso, Fui gracias. yo. Sí, como que se cortó un ratito, un minuto, ¿ya? Así que gracias, igual va a quedar este video grabado, así que después, si quieren compartirlo con amigos, con quienes puedan estar interesados, va a quedar aquí grabado, ¿ya? Bueno, que estén bien. Chao. Chao, chao, chao.